Es un paciente sospechoso, no está confirmado. Y en el caso de que se confirmara, el coronavirus, si es que sale Sí, positivo, lo contrajo en España, no acá. claro, pero Y bueno, está aislado. hay cadenas de WhatsApp que dicen que había otros casos, que hay mucha gente internada, que este muchacho ya tiene confirmación de coronavirus. Bueno, Ayer no. había un audio de una supuesta estudiante de medicina que ya se descartó que difundía esa información. Bueno, un montón de informaciones falsas. Bueno, ¿por qué la gente entra en pánico? Lo fuimos a consultar con un psicólogo y esto nos decía. Hay un sesgo que se llama olvido del denominador, que hace que nosotros nos cueste mucho distinguir la diferencia que hay entre una probabilidad de 1 a 10, de 1 a 100 o de 1 a 1000. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en que hay una probabilidad de morir de 1 a 100, lo que nuestra mente percibe es que hay una probabilidad. Y lo mismo nos pasa si hay 1 en 10.000. Entonces, eso nos hace que nosotros no percibamos la realidad de una manera objetiva y estadística, y que tendamos a activar el mecanismo del miedo, que hace que una vez que está activado nosotros prestemos información únicamente a aquella parte de la realidad que confirma mi temor. Y en este sentido, hay lo que se llama un sesgo de disponibilidad, que es que si algo me resuena mucho en mi mente, si tengo muchos ejemplos en mi mente de algo, eso de pronto se vuelve muy importante. Está muy disponible en nuestra mente, ¿sí?, el asunto del coronavirus, y entonces eso lo vuelve algo que evidentemente debe ser muy grave y debe ser muy importante. Bueno, lo explicaba claramente. Sí. Una posibilidad en 100, elegimos uno. Una. Claro. Y después escuchamos la parte de la información que confirma ese temor, ¿no? Seguro. Porque también hay que decir, hay grupos de riesgo que son grupos de riesgo para cualquier otro tipo de enfermedad también, no solamente para el coronavirus. Ahora vienen los días fríos, hay que vacunarse contra la gripe. Y todo nos va a agarrar gripe en algún momento de la temporada. Pero la gripe puede ser mortal para esos También, grupos de riesgo, claro. para lo mismo que el coronavirus. Y sin embargo no se está armando todo este revuelo. Bueno, el coronavirus no es mortal en la gran mayoría de los casos. No, ayer lo contábamos con cifras. La mayoría de las personas que murieron por coronavirus tenían una enfermedad de base, con lo cual ya tenían un riesgo, que podían morir si se agarraron una gripe solamente. Sí, no solamente coronavirus. Por eso es que está bien, hay que estar alertas, Sí, hay que claro. estar atentos, no hay que entrar en pánico. Madrid es una de las capitales mundiales que por estos días está también previniendo los casos. Ya comenzaron a aparecer casos de Sí, coronavirus. de hecho, suspendieron las clases en las universidades, incluso los vuelos, por lo menos de Italia a España, ya los suspendieron todos. Bueno, y el Colegio de Psicólogos de Madrid sacó una guía para no entrar en pánico con el coronavirus, direccionada a distintos sectores de la población. Para la población en riesgo, justamente estos pacientes que ya tienen una enfermedad de base, que tienen más de 65 años y que podrían tener complicaciones como con cualquier otra enfermedad, la recomendación de los psicólogos en Madrid, el Colegio de Psicólogos, es primero seguir las recomendaciones del médico, no entrar a internet y ir y preguntarle al médico y seguir la recomendación del médico, del especialista. No trivializar el riesgo, Claro. pero tampoco no magnificarlo. Es decir, Exactamente. tomar los recaudos necesarios para evitar el contagio, pero tampoco volverse loco. Sí, ser precavidos, sí, tomar las medidas del caso, lavarse las manos, tratar de no concurrir a lugares con muchas personas. Bueno, Sí, el los aislamiento consejos de todo el social mundo. es Sí. lo que aconsejan para los mayores de 65 años. Y está bien, tomar las medidas del caso, pero no ser Claro. alarmistas, ¿sí? No volverse loco. Y después enviaron también consejos para el resto de la población que no está en riesgo, ¿sí? Esto es específicamente Para los mayores de 65 para los años. mayores de 65 años o aquellos que tienen una enfermedad ya de base. Pero si uno no está afectado por el coronavirus, pero de todas maneras se siente mal, se siente angustiado, se siente nervioso, bueno, primero comparta las emociones, no sirve tragarse todo, sino con tus amigos, con tus familiares, contarle la situación en la que Y además estás. preguntar, decir, a mí me pasa esto, yo creo esto, ¿qué te parece a vos? Y por allí charlando con un amigo, con otra persona que tiene información oficial, o preguntarle a las autoridades, a los médicos, es decir, si uno tiene miedo o tiene angustia, compartirlo. Bien,
Evitar información de fuentes no confiables. Las redes sociales, las cadenas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. No hacer caso. La gran mayoría de esas informaciones son mentiras. Por eso, A ver, hay que tener en cuenta, nunca las autoridades van a informar por WhatsApp. no. Nunca el Ministerio de Salud va a informar por una cadena de WhatsApp. Entonces, todo eso es falso. Por eso escuchar siempre la información oficial, la información que llega del Ministerio de Salud, en este caso aquí en nuestro país. Y también evitar sobreinformarse, tampoco hace bien. Si uno está en ese estado de angustia y de nerviosismo, estar leyendo todo lo que sale del coronavirus, estar viendo en la televisión todo lo que se dice del coronavirus, estar escuchando en la radio, no sirve. No, porque además lo que recién decía el licenciado Porceli Piusi, cuando uno se sobreinforma, empieza a escuchar lo que quiere escuchar. Claro. Entonces, eso también hace que uno entre en pánico. Bueno, ¿cuáles son los consejos para no entrar en pánico? También se lo consultamos a Porceli Piusi. Es muy importante que nosotros tengamos una mirada crítica, cuestionadora, ¿sí?, de la información que recibimos, que únicamente nos restringamos a evaluar información oficial, que tratemos de no recibir, de no leer ningún tipo de información que no sea oficial, de un audio, de WhatsApp, de un pariente chino que tiene un primo tuyo, y que realmente es verídico supuestamente, sino que únicamente veamos información estadística. Tenemos que intentar nosotros mismos ser conscientes de información que desconfirma la gravedad de esto, ¿sí? Porque a la mente le es mucho más fácil activar el pánico que calmarse. Entonces nosotros de modo manual, digamos, no de manera automática, sino manual, tenemos que tratar de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y de incorporar información que contradiga nuestro miedo para poder tener una visión equilibrada, no negadora de la realidad, pero equilibrada, sensata, y que tenga en cuenta que hay mucho más riesgo de contagio del miedo y del pánico que del coronavirus.